preguntas y respuestas. ¿Cuál podría ser o cuál es en su opinión la función en términos así generales? ¿Cuál es la función actual del profesor universitario? ¿O cuál cree usted que sería la función? Take your time. Perdón. Enseñar, vincular, enseñar, investigar, que es descubrir nuevos conocimientos, y vincularse con la comunidad. Ahora quiero explicarlo. El enseñar es el acto de la comunidad, a través de estudiantes, de venir a recibir los conocimientos que la universidad deposita en él. Él parte de la universidad. El investigar es la forma en que nuevos conocimientos se van descubriendo para aumentar el acervo que la universidad tiene. Y la vinculación es muy importante porque es el acto de salir uno fuera de la universidad y no mantenerse en la estructura de la universidad para que lleguen a verte. Es un acto de humildad, un acto de colaboración, un acto de retribución a la sociedad, a la comunidad. Correcto. Cualquier otra de las funciones que me digan de un profesor están relacionadas con lo mismo. Ok. En esta tesitura y entrando un poco en el área del desarrollo del profesor, vamos a llamarlo de carne y hueso, no tanto el investigador que de alguna manera, según nos dice, está vinculado. ¿Cuál sería, en su opinión, algunas de las características deseables de un profesor exitoso? ¿Y cuál sería el concepto que usted tendría de un profesor exitoso, por supuesto, relacionado con esto? Todas se generan de esos mismos tres atributos o esas tres funciones que tarde o temprano vendrían a impactar, a enfatizar, a subrayar cómo hacer mejor el enseñar, el investigar y el vincularse con la comunidad. Concretamente puedo pensar en que necesitas una preparación respecto al conocimiento de lo que es un profesor. Yo le llamo a ese grupo de conocimientos el de los líderes de vidas, porque es el profesor un líder de vidas. E incluye que sepa manejar los procesos de enseñanza-aprendizaje, más de aprendizaje que de enseñanza. Que viaje, que sepa adquirir información de diferentes maneras, no nada más de las tradicionales fuentes de información como son los bancos de datos o de información o bibliotecas, sino cómo va uno hacia la gente a sacar la información para luego traducirla hacia quien la necesita. Incluiría también el saber trabajar en grupo, que es muy importante, haciendo eco del libro del francés, La educación encierra un tesoro. Ahorita se me acordó el Jacques nombre. Delors. Jacques Delors, en donde dice, tienes que ser, tienes que hacer, saber ser, saber hacer y saber trabajar en grupo o en equipo. Entonces, esas son algunas de las características que necesitaría un profesor. Estos podríamos llamarles como paradigmas, no son estáticos, son dinámicos, son interactivos, van constantemente interpretándose y reinterpretándose. Y puedo poner un ejemplo. Antes se presuponía en ese paradigma que uno debía llegar aquí, que la comunidad entera debía venir a la universidad.
pasando el tiempo, y para eso un profesor que daba una buena conferencia era un gran profesor. En la actualidad, uno tiene que ir a la comunidad, dar las clases y organizarlos de tal manera que lo que menos importa es la conferencia que del profesor. Lo que importa son las habilidades de organización dentro del grupo para sacar el aprendizaje, el conocimiento y lograr el aprendizaje de los alumnos. Entonces, esos paradigmas evolucionan, pero evolucionan siempre en la misma dirección: la enseñanza, la investigación y la vinculación. Excelente. En este mismo sentido, eh, para no dejar que nuestro propio criterio deduzca esto, ¿cuáles serían las características que esperaría usted de un estudiante? Un estudiante, perdón por usar esta palabra, pero un estudiante exitoso. ¿Cuáles son las características que usted esperaría en sus estudiantes? Número 1. Una obsesión por aprender de todo y de todos en todas partes. Segundo, que fuera bilingüe. Bilingüe fundamentalmente. Yo tengo un sesgo en favor del inglés, porque me parece que los tiempos que vivimos en la actualidad, el que sepa inglés le saca más provecho a esa lengua que el que sepa chino, que el que sepa francés, que el que sepa alemán, que el que sepa hebreo, por ejemplo. Pero todo es bueno, ¿no? Bilingüe. Pondría también una apéndice a esta expresión: que sea bicultural. No nada más que conozca la lengua, se conozca la cultura. Como el caso de ustedes, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que se les pide no nada más que conozcan la lengua, sino que hagan una estancia en el extranjero. Como tú y tu compañera que ha venido en esta ocasión a esta Universidad Estatal de California en Fresno, se habrán dado cuenta de que por más que les hubieran dado clases respecto a cómo era, no hay como entrar a la oficina de un profesor en la que estás ahorita, que se está filmando, no hay como caminar por el campus, no hay como ver los árboles, no hay como platicar con otros profesores, no hay como entrar a sus aulas, abrevar de sus cátedras. Pues entonces se tiene un feeling, un sentimiento, una sensación de la cultura toda, para que se conecte la lengua. Y eso motiva a todo el mundo. Entonces, insistimos, una obsesión por aprender de todo y de todos en todas partes, que sea bilingüe, bicultural, y tercero, que sea un estudiante cibernético. Es decir, el manejo de las computadoras, de la tecnología es fundamental para poder todo esto. Cuarto, trabajar en equipo. Por más que sea arrogante una persona pensando que él o ella lo puede hacer todo, todos necesitamos de todos. Estamos obligados a la condición gregaria, a la condición de equipo, de trabajar en grupo desde épocas ancestrales, que fue lo que nos distinguió de otros entes biológicos. Entonces, aprender a trabajar en equipo es fundamental. La gente, por el efecto de la televisión, por efectos del egoísmo, por efecto de la economía, van perdiendo las habilidades ancestrales que desarrollamos de trabajar en equipo. Sabernos escuchar, saber tomar decisiones, saber aflojar en el liderazgo, ceder el liderazgo para quien más le corresponda, en beneficio de los intereses del grupo, llevar los tiempos de los contextos que uno tiene, es fundamental. Además de trabajar en equipo, conviene también, como en el caso del profesor, que viaje el estudiante. Es muy importante. Se conecta con lo bilingüe y lo bicultural. Una persona que viaja está destinado a ampliar sus perspectivas, a ampliar sus conceptos. Para mí los viajes son como grados de maestría o doctorado. Nada como los viajes para darte mensajes contundentes sobre la multiculturalidad, el contexto de la aldea global en que vivimos. Y también me niego a pensar que el que no viaja no lo haga porque ponga excusa que es muy caro viajar. Es una actitud, el viajar es una actitud. En lugar de algo que vas a comprar, que puede significar, no digo algo superfluo, pero algo que
es tan significativo, tú inviertes en un viaje. Y utilizas amigos, como ustedes lo han hecho aquí ahora, para que les salga más barato todo. Otra característica del estudiante, que yo le llamo estudiante del futuro, sería el, yo le llamo el ser micropolítico estratégicamente hablando. El estudiante del futuro no es un tipo que está metido en libros, que está respondiendo al profesor lo que quiere, sino es un defensor de causas justas y necesarias. El mundo se conecta con el trabajar en equipo. No se va a mejorar si nada más criticamos en un café que estamos en contra de la guerra de Irak, o de que no debió haber sido electo Bush, o de que el PAN debe ser quitado de la acción política. La gente, y estoy hablando de niveles altos que podrían llamar macropolíticos, no, simplemente compañeros que tenga el estudiante que no representen los mejores valores de ellos, deben de ser despojados de la autoridad, del poder que ejercen, dándoles una representatividad a todos. Y eso es lo que llamamos una acción política. Llámese luchar contra la contaminación, llámese luchar contra un buen líder estudiantil, llámese apoyar un buen candidato a rector, llámese participar activamente en la política. El estudiante tiene que pensar en eso. Tengo otras características también, y lo tengo en un documento que se llama Las Estudiantes del Futuro, 10 reglas de oro que sí funcionan. Ok, vamos a retomarlo. Antes de entrar a lo que yo llamo el área, o lo que quisiera definir como el área internacional, ¿cuáles son las principales experiencias o situaciones o complejidades que usted como experto encuentra en el aula? Esta pregunta va un poco dirigida al profesor de a pie, ¿no? Una orientación al profesor de a pie, aquel que fundamentalmente por su trabajo, por sus condiciones, se dedica exclusivamente a su clase, no tiene la posibilidad de investigar. ¿Cuál es esa problemática? ¿Cuál es esa experiencia que tiene ella en el trabajo en el aula? Son 3. Piensa como en un trípode, en donde cuando quitas cualquiera de esas patas del trípode, sostenes, se cae, porque no se equilibra aquella persona únicamente en 2 puntos de apoyo. El primero, que es el más conocido, es lo que pudiéramos llamar el conocimiento técnico. Ese conocimiento técnico tiene 2 áreas. El área pedagógica, cómo facilita el aprendizaje con las más sonadas, efectivas técnicas desarrolladas en casi 8,000 años de existencia, que nos han llegado aquí ahora y tenemos la ventaja de conocerlas, de apreciarlas, de saber cuáles son. Y la segunda es el contenido propiamente dicho al profesor. Si es un profesor de ingeniería genética, pues tiene que saber sobre los contenidos de ingeniería genética. Si es un profesor de física, tiene que saber de física y de todos los nuevos contenidos que en los diferentes congresos, seminarios, cursos, talleres se están sabiendo de física. Bueno, el que sepa de eso, en ese mismo pie, estoy hablando de un solo pie, de una pata ahorita, el que un profesor sepa mucho de física no lo hace un buen maestro de física. El que una persona sepa muy bien cómo enseñar no lo hace un buen maestro si está hueco, vacío de los contenidos aquellos. Ese amalgama entre lo que el profesor debe saber de su campo de estudio y de cómo ese campo de estudio puede ser transmitido a otros, es casi un proceso artístico. Ponle tú, para mí, 80% artístico, 10% técnico y 10% de voluntad, de empeño, de actitud. Esa es una sola pata. La segunda pata es el profesor tiene que tener una filosofía, una visión de qué es lo que él hace en esa sociedad, de por qué es importante su puesto de profesor, de cómo contribuye, de cómo es que ha llegado así la enseñanza,
de cómo las instituciones de educación superior o de media superior o secundarias o primarias o preescolares para ese fin se relacionan con la sociedad y qué importancia tienen y cómo los padres confían en ellos para la educación de sus hijos y cómo el empleador futuro está confiado en que él o ella hagan un excelente trabajo. Esa visión, llamémosle casi eh, cósmica de cómo son, tiene las bases teóricas en los trabajos de Donald Schoen y Chris Tariris sobre lo que debe ser una profesión. Y el tercero y último es lo que podríamos llamar la vida familiar e individual del profesor. Los profesores no son los que se meten a una clase, son los modelos y salen y son un desgarriate. No pueden ser. El profesor es casi un hombre y una mujer pública, en donde están constante viendo cómo vive, cómo es la familia que tiene, cómo los educa. Eso de candil de la calle y oscuridad de su casa no se aplica aquí. O de que los mejores médicos tienen terrible salud, no se aplica aquí. Es decir, la profesión del profesor es una profesión donde difícilmente la privacidad puede guardarse tanto y en donde el profesor adentro de la clase es uno y tiene el derecho a hacer como quiera afuera. Y esto incluye homosexuales, lesbianas, corruptos y todo lo demás. Mientras que los homosexuales y las lesbianas en los actuales momentos que vivimos puede ser una decisión paradigmática de opción de vida, tienen que pensar en cómo eso choca con la cultura y les va a costar más trabajo a un profesor homosexual ser el excelente profesor, porque para muchas de las gentes que no comprenden el homosexualismo, el lesbianismo, van a reprobar o no van a querer que sus hijos estén con ellos. Entonces es independiente de decir tengo derecho a eso. Igualmente con el que ande en actividades o sindicales o de narcotráfico o de contrabando o de cualquier tipo de corrupción. Tarde o temprano le pide cuentas a ese modelo, porque imposible decir que un profesor de física nada más le enseña física al muchacho. Está obviamente diciendo que su acto de enseñanza, el acto de organizar el aprendizaje de él, le condiciona, le cuelga valores al hecho. Entonces, el tercero y último es la vida individual y familiar tiene que ser un modelo para que pueda completarse esa acción. Entonces sería la técnica dividida en dos, el contenido de la materia y los conocimientos didácticos de cómo facilitar el aprendizaje. Dos, el acto de fe o la visión social de qué importancia tiene el magisterio, el profesor. Y tercero, la vida familiar y personal, que representa un modelo y una inspiración para alumnos y sociedad en la que se mueve el maestro. Sí. Aquí hay un punto, tratando de orientar un poco hacia el objetivo de esta entrevista. Sé o supongo, no estoy seguro, qué tanto contacto ha tenido con los profesores de educación técnica, específicamente de ingeniería. De esa experiencia que usted tenga, o que usted tenga algún conocimiento, ¿cuál sería las sugerencias que le haría a un profesor de educación técnica, específicamente un profesor de ingeniería? Número uno, no apueste a que si es muy fregón como ingeniero va a ser muy fregón como maestro. Es una apuesta que muy probablemente vaya a perder. Vea con una gran humildad el hecho de ser parte de una institución de educación superior
en donde una cosa en común que pone a todos los que enseñamos en las universidades es que tenemos que saber cómo enseñar. El paradigma actual cambia un poco. Tenemos que saber cómo se aprende para ser artífices del aprendizaje de los demás. No quiero enfatizar el enseñar, porque profesores entran a enseñar sin que los alumnos aprendan, a las alumnas de clase. Y en la actualidad lo que queremos es que los profesores hagan a los jóvenes aprender, independientemente que sus enseñanzas no sean así las más estupendas del mundo. Es decir, el énfasis es en el aprendizaje, no en la enseñanza. Entonces, si ven con modestia, si ven con humildad ese hecho, y de que no necesariamente tienen que saberlo, y lo van a tener que ir aprendiendo, entonces ya la hicieron. Los más peligrosos son aquellos ingenieros que utilizan mecanismos de defensa para esconderse en esa parte del trípode que dije, donde yo sé mucho de ingeniería y por lo tanto yo soy un fregonazo y por lo tanto todo el alumno que no aprenda es culpa del alumno. Claro que no. Claro que no. Ya dijimos anteriormente en la pregunta que antecedió que el que sepa la gente mucho de una materia no le garantiza ser exitoso como maestro, porque hay que saber cómo enseñar. Y esto incluye muchas cualidades que se estudian en muchas técnicas, en la microenseñanza, en didáctica de la enseñanza, en aprendizaje colaborativo, en colaboración, y otras muchas técnicas que van facilitando que el profesor sea un buen maestro. No ser defensivo dentro de la clase, utilizar mucho el aprendizaje que hay entre los mismos alumnos, recordarse que el mejor maestro de un alumno es otro alumno. Entonces, valernos de los alumnos para enseñar es una excelente idea. De los mismos alumnos, los más avanzados, que enseñen a los que menos sepan. Entonces, esa es la recomendación más importante, porque es natural que crea el ingeniero que lo están contratando porque es ingeniero y que siendo un buen ingeniero y sabiendo mucha ingeniería ya la hizo. No, está equivocado y la institución da un mensaje equivocado. Las instituciones deben ser amablemente contundentes en decirle: lo hemos contratado como ingeniero, pero se inicia casi una nueva carrera para usted, una carrera donde su actitud adecuada, su buena disposición es fundamental para que tenga éxito. Nosotros le vamos a ayudar a que usted sepa cómo transmitir esos valiosos conocimientos de ingeniería. El otro problema que tiene un ingeniero es que piense al opuesto, que porque ya va aprendiendo poco a poco y eventualmente mucho cómo enseñar, descuide su propia profesión, porque diga: yo ya no soy ingeniero, ahora soy un profesor de ingeniería. No es lo mismo. No es lo mismo. Por lo tanto, yo no tengo que saber tanto ingeniería. ¿Correcto? Incorrecto. Tiene que seguir sabiendo ingeniería. Entonces, a partir de entonces se vive un amaciato como entre dos grandes amores: el cómo enseñarlo y el saber más de ingeniería. Excelente. Usted ha tenido mucha experiencia por su desarrollo profesional, tanto en dos grandes culturas, incluso a veces antagónicas, ¿no? Por un lado la cultura latina, específicamente la mexicana, y por otro la cultura norteamericana. Y entraríamos un poco a la dimensión internacional. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son sus vivencias? ¿Cuáles son sus conceptos, las ideas que han surgido y ese aprendizaje que seguramente ha tenido en estas dos grandes formas de enseñanza? Porque ha trabajado en las dos áreas, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Cuál es su experiencia en este sentido? Pues es muy amplia, tendremos que irla dividiendo en partes. Déjame empezar por decir, en primer lugar, son ideologías diferentes. En las mexicanas tenemos un muy bajo locus of control. El locus of control es una prueba estandarizada que mide qué tanto la persona se siente responsable del fracaso o el éxito que obtiene.
Un bajo locus of control significa una persona culpando al medio y al contexto por lo que no logra, a diferencia de un alto locus of control que significa soy fundamentalmente responsable de lo que no logré. Bueno, los mexicanos tenemos muy bajo locus of control, es decir, culpamos al destino, al medio, al contexto, a la política, a las instituciones, a los jefes, a los compañeros, a la familia, a todo, y queda uno en último lugar de ser culpado por lo que no logró o por lo que no hizo. La cultura anglosajona, que representa los valores fundamentales de la sociedad americana, de los Estados Unidos, tiene un alto locus of control, como lo tienen los japoneses y como lo tienen los alemanes. Ellos se sienten fundamentalmente culpables de lo que no logran, de lo que dejan de lograr. Por lo tanto, enseguida reajustan sus metas, sus condiciones, sus miras, su energía para rehacer las cosas con todo aquello que está a su alcance. La diferencia es muy notable porque en el primer caso de los mexicanos, pues ¿qué puedo hacer yo con la política? Votar. ¿Qué puedo yo hacer con los jefes si me los impusieron? Pues nada, criticarlos. ¿Qué puedo hacer yo con la familia? Pues nada, así es mi familia. Y en el otro caso, ¿qué puedo hacer yo con lo que no hice? Pues hacerlo. ¿Qué pude hacer con lo que hice y no sirvió? Hacerlo mejor. Entonces, con eso no estoy diciendo que una cultura sea mejor que otra. Estoy diciendo que estas características de los paradigmas de una cultura crean modelos de universidades y de instituciones educativas diferentes. Y en gran parte vemos entonces esas diferencias muy grandes. Toda la sociedad americana, sobre todo la educación, está orientada con un alto locus of control para que directores mejoren sus rendimientos a partir de cómo ellos pueden ser mejores, profesores enseñen mejor, logren más aprendizaje que los alumnos a partir de lo que ellos tienen que hacer, y así sucesivamente. Estudiantes en última instancia que no van a culpar a nadie por las bajas calificaciones que saquen. Bueno, eso es una de las diferencias notables. La otra diferencia notable consiste en que en estos particulares momentos 2005 se vive la época imperial de los Estados Unidos. Es la máxima potencia del mundo. Por lo tanto, tiene que tener las mejores universidades, los mejores profesores, los mejores aviones, los mejores de todo. Mejor café, la mejor máquinas con la que estás filmando, aunque se valgan de otros países para eso. Quiere decir entonces de que cuando algo no funciona, están motivados, incentivados, acicateados por decir, lo nuestro tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque somos los mejores. Y en México tenemos una herencia, un legado de fracaso. Nos invadieron los Estados Unidos, apenas se peleó, nos invadieron los franceses y como le fue mal en Europa se fueron, aunque queramos parecerlo como que fue una gran victoria de Benito Juárez y los liberales. Y en realidad, y muchos de nuestros mejores conciudadanos se vienen al extranjero. Entonces, ese ambiente crea naciones en donde nunca nos alcanzan los recursos, tenemos una gran corrupción, entonces se institucionaliza la mediocridad, se acepta, se tolera la mediocridad, se acepta que los funcionarios se roben el dinero, se acepta que los profesores no enseñen, se acepta que el estudiante no aprenda. Es decir, se tolera, no se acepta. Es decir, son muy pocas las voces que luchan contra eso. Entonces, con esas bases, aunque parezcan trágicas y no soy malinchista, porque en otros aspectos te puedo hablar de las grandiosas cosas que representa nuestra cultura mexicana y de cómo en gran parte por esas características
somos las minorías del futuro en esta nación. Eh, este, por eso se producen modelos diferentes. Concluyo diciendo, por esas mismas razones tienes tú un gasto educativo notablemente mayor, particularmente a partir del income, del per capita income, del ingreso per cápita que existe en este país, o del Producto Interno Bruto, para decirlo así. Cuando comparas, aún cuando lo que gaste México en porcentaje no sea tan grande, en números absolutos son dramáticos. Se invierte casi $9,000 al año en un estudiante americano aquí de educación superior, y en México se invierte, yo creo que menos de $3,000 al año. En esta misma tesitura, conociendo usted pues una gran cantidad de condiciones en que se da la educación en las dos áreas, ¿cuáles serían las sugerencias que haría a los profesores mexicanos, específicamente a los profesores de educación superior, para fortalecer, aprovechando esas potencialidades de la naturaleza de la sociedad mexicana? ¿Cuáles serían esas sugerencias que le haría para aprovechar eso que tenemos nosotros que no tienen otras naciones? Muy buena pregunta. Lo primero es subir el locus de control. Es decir, tenemos una vida, tenemos una profesión, tenemos tiempo limitado. Tenemos la opción de ser parte del problema o parte de la solución. Hay que enseñar mejor, hay que aprender más, hay que ser mejores, hay que mantenernos actualizados. Que no nos lo van a recompensar es cierto. Que quizá no valga la pena es cierto. Yo pienso que sí vale la pena. Por lo tanto, hacer lo que tú has hecho, lo que ha hecho Ada, pues en cierta forma lo que hice yo. No nos dejamos llevar por la corriente. Deseamos ser mejores, y ser mejores implica un esfuerzo muy grande de ir contra la corriente. Directores que no nos apoyan, rectores incomprensibles, o grillos o porros, funcionarios indolentes, agencias mexicanas donde parece que nunca tienen apoyo para uno de ningún tipo. Pero con todo y eso tiene uno que seguir adelante. Se te acaba la vida y te vas a morir amargado. Entonces tiene uno que, como un juego de fútbol o de básquetbol, dar el mejor juego que puedas, prepararte lo mejor que tú puedas, aunque no seas tan alto, aunque no seas tan fuerte. Procurar saltar lo más alto que puedas, correr lo más rápido que puedas. Y eso me recuerda mucho un chiste que me decía un profesor en la Escuela Nacional de Educación Física. Mi primera profesión fue profesor de educación física. Lo digo con cierta, no orgullo, pero sí con cierta satisfacción. Decía, por fin, después de mucho batallar, yo, entrenador de básquetbol, muy exitoso en México, el Ojo Ramírez me decía, es el profesor Enrique Ramírez Montemar, le decíamos el Ojitos Ramírez, conseguí una beca que me dio no sé quién para ir a Nueva York a ver a los equipos entrenar. Iba yo maravillado, listo para hacer anotaciones. ¿Cuán grande fue mi sorpresa? Encontré que corríamos, aquí también corríamos en México, que saltaban, aquí también saltábamos en México, que tablereábamos, también tablereábamos aquí en México, que tirábamos al gas, también tirábamos al gas en México. Bueno, había una pequeña diferencia. Corrían más rápido, saltaban más alto, cuando tiraban metían la canasta y todos los tableros los tomaban. Esa era la única pequeña diferencia que había entre las dos culturas. Entonces eso me recuerda lo que estoy diciendo, ¿no? Un profesor puede esconderse en ese contexto, en ese ambiente. Los he visto, se van desmotivando, van sintiéndose contentos con lo que corren, con lo que saltan, con los tiros que tiran a la canasta aunque no metan la canasta.
Y la mejor motivación de un profesional de la educación es enseñar cada vez mejor, tener mejores alumnos. Todos los estudiantes del mundo, todos los seres humanos del mundo, exitosamente, cuando tienen éxito, se les pregunta, ¿quién es la gente que más influye en tu vida? Pues dicen tu papá, tu mamá, un jefe, pero invariablemente dicen, yo tuve un profesor que me enseñó esto y esto y esto, o tuve una maestra que me enseñó. Queremos convertirnos en esas personas que hicieron la diferencia para los jóvenes estudiantes. Bien. Entrando un poquito ya casi en la parte final, ¿cómo ve el doctor Alfredo Cuellar en un punto que retomó muy, muy suavemente? ¿Cómo ve la educación del futuro? ¿Cómo se imagina que va a ser la educación del futuro? Específicamente la educación superior, o sobre todo la educación superior. Pues como tú sabes, me voy a permitir levantarme un instante para tomar aquí mis apuntes. Yo identifico 10 tendencias en la educación del futuro. La primera tendencia es el énfasis en aprender, como ya hemos hablado aquí. La segunda tendencia es la tendencia tecnológica. Es decir, le llamaría yo a esa, el futuro en la educación, el énfasis en aprender. Ahora, la tecnología es un tema inagotable del que no puede prescindirse la educación del futuro. La tercera sería la educación para toda la vida. Antes se pensaba que había que ir a la escuela, preescolar, primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, doctorado y ya. Ahora ya se sabe que 10 segundos antes de morir te tienes que estar aprendiendo algo. Tienes que ir al cine y decir que aprendí del cine. Tienes que ver un programa de televisión y decir que aprendí en el programa de televisión. Conectarte con un ser humano que nunca tenga límites ni satisfacción suficiente de todo lo que aprende. Aprender, 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 aprender. La cuarta característica sería de lo masivo a lo particular. Particularmente el periodo nacionalista, de la etapa nacionalista de la educación, donde el Estado le arrebata a las religiones el acto principal de la organización y crea la educación pública, está en decadencia. Pero parte de lo que lo ha puesto en decadencia es que pocos profesores tenían que enseñar a muchos alumnos. Un profesor prepara una lección para 10, 15, 20, 30, 40, 50 alumnos. Los que están en el salón de clase llegamos a tener, yo di clases en primaria con 72 alumnos. ¿Te imaginas un alumno de tercero, cuarto, quinto año, 72 en un salón de clase apiñonados unos con otros? Era una tortura, una cosa terrible. Bueno, las nuevas corrientes y los apoyos tecnológicos nos permiten dar aprendizajes diferenciados, es decir, que uno sea capaz de casi preparar una lección para cada uno de tus alumnos, según las necesidades de aquel alumno. Eso quiere decir, yo le llamo a esa tendencia a ir de lo masivo a lo particular. La quinta, la de evaluar por resultados. En los procesos de calidad se ha puesto el énfasis en que tú evalúas procesos y el resultado de hacer cada proceso excelentemente bien te da resultados. Pero la educación del futuro habla de que si hay un tipo que tiene 15 años como asistente de un ingeniero y nunca estudió ingeniería, pero sabe tanto de ingeniería que va ante la
oficina tecnológica, el instituto tecnológico o politécnico o universidad donde diga, yo soy tan bueno como o mejor que los ingenieros que ustedes están egresando. Quiero que me dé mi título. Pues lo sentimos mucho, tiene usted que estar aquí sentado por 4 o 5 años, dependiendo de lo que dure el programa, pasar todas las clases, en el futuro va a decir, si usted cree que es tan bueno como ingeniero, pase esta prueba, de estas evidencias de este tipo y le damos su certificado correspondiente. Se evalúa por resultados. ¿Quién sabe de dónde, cuándo y cómo la gente aprende? El problema es que dependemos de instituciones que validan esos conocimientos y esas validaciones son muy anticuadas. Se circunscriben a que esté ahí el muchacho o los estudiantes. La evaluación por resultados es fundamental. La tendencia número 6 es la internacionalización. Tú y tu compañera que han venido a visitarnos aquí a esta Universidad Estatal de California en Fresno son un ejemplo vivo de ello. Es decir, las influencias de los diferentes eventos, escenarios y personas viviendo en los rincones del mundo nos permiten ahora aceptar o ser más proclives, propensos a aceptar influencia de lo que pasa en el mundo. Esto va creando aspectos y ambientes muy orientados a lo internacional. Te pongo un par de ejemplos. El Tecnológico de Monterrey tiene lo que llama las carreras internacionales. Profesionistas capaces de triunfar en cualquier parte del mundo. Te pongo otro ejemplo. Ustedes tienen como parte de su doctorado en educación que cumplir 2 estancias en el extranjero. Bueno, esto se va a reproducir más. Tenemos más gente de otros países visitando México y debemos de hacer un esfuerzo deliberado, planeado, sistematizado y bien financiado para que profesores y estudiantes viajen más al extranjero. El retorno de los clases, aunque no nada más digo de viajes, me refiero al internet, me refiero a lecturas, me refiero a teleconferencias. La 7ª tendencia yo le llamo un retorno a los clásicos. La globalización produce una erosión del sentido de identidad. La gente empieza a sentir que ya no somos tan de Celaya, tan de Guanajuato, tan de México. ¿Por qué? Pues por la influencia de Costco y McDonald's, o por tantos viajes, o porque llegan del extranjero, o por lo que sea. Entonces, el retorno a los clásicos significa un afianzar, un reforzar nuestra identidad. Ahora, cuando digo clásicos, no nada más me refiero a los clásicos griegos, romanos, etc. Me refiero a que me digan todos cuáles son la mejor música, la música más representativa de lo mexicano. ¿Cuáles son los libros que todo mexicano forzosamente tiene que haber leído si no conoce lo clásico mexicano? Ni siquiera nos ponemos de acuerdo en eso, porque en seminarios que he dado con la Agenda Educativa del Futuro, les pongo yo ejercicios para que me díganme cuáles son la música más representativa de lo mexicano. Díganme cuáles son los libros que nadie debe graduarse de preparatoria o de universidad sin haber leído esos libros de autores mexicanos. Díganme cuáles son los 4 platillos más representativos de México. Y así por decir, y la gente varía en eso. La 8ª tendencia de la educación es lo número 8, la 8ª, sería por ejemplo nos movemos de lo obligatorio a lo o necesario a lo que se demanda por gusto. Por años, casi diría yo por siglos,
hemos estudiado lo que necesitamos, lo que nos va a servir de algo. Pues la tendencia del futuro, en mi opinión, es una en donde la gente va a estudiar cosas aunque no le sirvan para nada, por gusto. Vamos a tener gente que maneje la educación no como una inversión, no como una obligación, no como una meta, no como parte de un plan de vida, sino algo que se hace sin un propósito, se estudia por gusto y que no necesariamente se tiene una meta. Ejemplos puedo darte de resolución de conflictos, catación de vino, arte medieval, cultura maya, las hormigas en las islas Fiji, literatura universal, nutrición, chef internacional. Dirías tú, bueno, eso sirve de algo. Pues servirá de algo, pero la motivación principal que tiene el individuo es una urgente necesidad de satisfacer un gusto aprendiendo de eso. Mi gran ilusión, por ejemplo, es cuando yo me retire, me jubile, estudiar un doctorado en literatura universal o literatura mexicana, por ejemplo. La novena y penúltima es la tendencia de la educación en el mundo es a una mayor influencia de las religiones sobre los procesos educativos. La religión se mueve de algo pasivo y espiritual a algo social, activo y agresivo. Muchos de los conflictos que vemos bélicos en la actualidad es el efecto de las religiones interpretándose hacia los conceptos sociales y políticos. ¿Quién no ha visto a los obispos en México haciendo declaraciones semanales respecto a diferentes actos políticos? Eso nada más prueba cómo la religión se mueve hacia eso. Y finalmente, la número 10 sería la demografía. Las demografías están cambiando particularmente en México en forma muy dramática. Entonces, ¿cómo está cambiando esa demografía? Donde va a aumentar el grupo de edad, de la tercera edad, de los 65 años a los 85, en los próximos 25 años casi se va a triplicar esa población. ¿Y cómo se ha disminuido los nacimientos en México? Va a afectar cerrando escuelas, va a afectar no necesitando más maestros de primaria, etc. Entonces esas son mis 10 tendencias. Excelente. En esta última pregunta o comentario, pues más bien, doctor, si quisiera usted agregar algún punto o algún tema o algún caso que considere que vale la pena retomar para cerrar esta sesión, alguna idea que haya quedado. Sí, cómo no. Gran parte de la clave de lo que pasa en México y de los impactos positivos que esperamos de la educación en México están relacionados a dos cosas. Un fortalecimiento de la cultura de la legalidad. No voy a andar mucho en eso, porque parecería retórica. Y número 2, una preparación de líderes educativos. Actualmente, la gestión educativa en México está controlada por dos características: el presidencialismo y el corporativismo. Líderes son gente que transforma las cosas. Líderes es gente que piensa que lo difícil se hace inmediatamente y lo imposible se tarda un poco más, pero no se aceptan no como respuestas. Líderes son gentes a las cabezas de los grupos, de las instituciones, de los movimientos, porque creen en una visión diferente, creen en un futuro mejor, con optimismo, con energía, con empeño, que no se dejan amedrentar de la mediocridad, de las precarias